están? Espero que estén muy bien. Yo soy Roma y bienvenidos a otro episodio de Un Día a la Vez. ¿Cómo están? ¿Cómo va su semana? ¿Qué tal todo? Espero que hayan tenido una semana muy tranquila. Mi semana, digamos que un poco regular. Tengo un resfriado, algo así como gripa, tos y el tema molesto de andar con moquitos a cada rato. Entonces, pues en temas de salud sí me he sentido como un poquito más débil esta semana con temas de congestión y de pronto fiebre también. Pero más de ahí, en los otros ámbitos me ha ido bastante bien. Entonces, nada, pues ese aviso parroquial es por si en el episodio se nota una voz chistosa o rara. De repente voy a empezar a hablar como Carlitos, el de Rugrats. Entonces, de antemano les cuento el motivo. El día de hoy vamos a tocar un tema que me da un poco de susto porque yo suelo ser una persona que es muy positiva y me gusta mucho todo este tema del positivismo, todo este tema de tratar de ver las cosas de la mejor manera y tales. Pero hace unos días, más o menos como diría yo 2 semanas, sucedió algo que me puso a pensar. Y ese algo fue que iba con un compañero de trabajo y él me mencionó algo que había comprado, pero que esto implicaba evitarse otras cosas o cohibirse de otras cosas. En el momento en que me lo dijo fue muy en plan de chiste, yo también creo que lo vi de esa manera en el momento, pero me hizo pensar mucho sobre esa situación. Porque él mencionaba que se había comprado X cosa y que estaba muy feliz porque por fin la había tenido, pero eso desencadenó algo que económicamente lo estaba afectando porque gastó dinero de más y no sabía cómo llegar a fin de mes. Que tenía como que cohibirse de cosas que quería comer, que tenía como que limitar ciertos gastos que en parte eran necesarios porque son pues necesarios para los seres humanos vivir. Y mencionó que no le importaba todo ese tema de ese sacrificio porque tuvo eso que quería. Como les menciono, él lo dijo en plan de chiste, en plan de gracia, de broma. Pero pues es una situación real, ¿no? No es que la broma de que compré esto y me quedé sin dinero sea falsa, no, es real. Pero el tono en que lo dijo, me refiero, fue más en un tono de broma, como para hacerme entender. En el momento como estábamos hablando de una conversación como graciosa, como esto y tal, pues yo también lo tomé chistoso, nos causó gracia y tal y hasta ahí quedó el tema. Pero algo dentro de mí se quedó pensando sobre que ese comportamiento finalmente no iba a ser como tan positivo, tan gracioso. Este temita lo empecé como a buscar, como de si esto existía, porque él era muy optimista al momento de decírmelo, de que iba a pasar unas malas semanas, pero que lo valía porque había comprado eso que tanto quería. Me lo cuestioné muchísimo en el transcurso de esa semana y creo que empecé a investigar sobre este tema del positivismo y qué tantos límites hay con ese tema, porque como les digo, soy una persona que me considero positivo en la mayoría de los aspectos de mi vida. Siempre trato como de verle el lado bueno a las cosas, como de tratar de hacer las cosas con una actitud positiva, y me aterró el hecho de yo llegar a tener un positivismo tóxico. Y ese es el tema del día de hoy. El positivismo tóxico, como lo menciona el nombre del episodio, quiero medir mi positivismo. Porque investigué, porque estuve como indagando en Google sobre este tema, porque una palabra como el positivismo, la energía, la actitud, no se me había pasado por la cabeza que tuviera un contexto que también fuera hacia lo tóxico, hacia lo negativo, pero existe y me sorprendió mucho ver este concepto. Antes de arrancar, bueno, ya les conté como un poco de la historia de por qué este tema me ha venido como teniendo así de dudas sobre si yo en algún momento he sido esa persona que tiene este positivismo tóxico, que al final les voy a mencionar como mi autoanálisis, pero me ha tenido pensando mucho porque fue raro, fue una situación graciosa, pero que dejó algo dentro de mí sobre qué pensar, sobre qué autodiagnosticarme, por así decirlo, si he tenido estos comportamientos que se relacionan a un positivismo tóxico. Bueno, comencemos. ¿Qué es un positivismo tóxico? Yo esto sí lo busqué en Google, sí de pronto me informé un poco más, porque como les digo es un tema nuevo para mí que no sé si de pronto yo lo estaba viviendo en ese momento o anteriormente, pero que al hacer el análisis me di cuenta que no solo yo lo puedo vivir, tengo compañeros que lo viven a diario, conocidos muy cercanos que lo viven a diario y en ocasiones yo también lo he hecho, entonces ahí lo vamos llevando.
Si ustedes buscan en Google sobre el tema del positivismo tóxico, van a encontrar muchos archivos, mucha información sobre qué es esto, sobre cómo se manifiesta y digamos que los varios tipos de positivismo tóxico que hay. Sin embargo, yo les voy a dar una definición corta de algo que encontré, y es que en Estados Unidos hay dos psicólogas de nombre Samara Quintero y Jamie Long. Espero haber pronunciado bien el nombre de Jamie. Y ellas definen que la positividad tóxica es la sobregeneralización excesiva e ineficaz de un estado feliz y optimista en todas las situaciones. El proceso de positividad tóxica resulta en la negación, minimización e invalidación de la auténtica experiencia emocional humana. Así como escucharon, el positivismo tóxico es generar de manera excesiva y no sana el hecho de mantenerse en una actitud positiva. Generarnos este estado, digamos que el estado no está mal, ¿sí? Querer estar positivo, querer tener una actitud positiva, querer hacer las cosas de una manera más alegre, con más actitud, ¿sabes? No está nada mal, ¿sí? De hecho es algo fantástico porque incluso te ayuda muchísimo a hacer las tareas, de pronto que no sean como tan de tu gusto, te ayudan a hacerlas un poco mejor y a sobrellevar esas cositas que de pronto a veces, no sé, tengo que hacer X tarea, X compromiso, X cosa que no me llama mucho la atención, pero que lo debo hacer porque ya sea que me comprometí o porque necesito hacerlo. Tratar de meter esa actitud positiva y esa actitud feliz nos puede ayudar a sobrellevar como esta tarea, ¿no? Y pues generalmente tener una vida positiva, yo no le veo nada de malo. Como les digo, yo soy una persona que suele ser en su mayoría de tiempo muy positiva. Entonces, pues nada, desde ese punto pues empecemos a partir de que el positivismo no es malo, pero se puede convertir en algo tóxico, y eso es lo que quiero hablar. El exigirnos a nosotros en todo el tiempo ser una persona positiva, ser una persona que siempre tiene una actitud de buena vibra, feliz, de que voy a hacer esta cosa con el mejor gusto del mundo, con todas las ganas que tengo, no siempre va a resultar en algo bueno, porque esto hace que nos limitemos a sentir otras emociones que también hay que validarlas. El tema de validar emociones es súper importante en el desarrollo de todo este tema de salud mental, del desarrollo personal y de una persona, porque la validación de las emociones y de los sentimientos nos da un conocimiento sobre quiénes somos nosotros, cómo nos sentimos en ciertos aspectos y qué hacer cuando las emociones se salgan de control, porque no todo el tiempo vamos a tener las emociones controladas. Quien diga que las emociones se pueden controlar en un 100%, creería yo que es mentira. Lo hablo desde mi punto de vista, no creo que sea algo que puedas controlar 100%. En algún momento alguna emoción se puede desbordar. No solamente lo estoy hablando de manera negativa, llamémoslo ira o tristeza, sino también felicidad. Hay momentos en los que podemos tener un desborde de felicidad que pues nos puede lastimar. Entonces a eso me refiero con el tema del desborde emocional. Pero bueno, continuando con el tema, si nosotros andamos siempre como en este mood de que tengo que hacer las cosas de manera positiva, porque es una presión. Aclarémoslo. Cuando ya el positivismo se convierte en algo tóxico, no es algo que nosotros queramos hacer, es algo que nos estamos imponiendo. Partamos desde ahí. Y tú lo sientes, y te invito a que cuando sientas que estás excesivamente feliz, te hagas un pequeño autodiagnóstico y te preguntes a ti mismo si este sentimiento es real, lo estás disfrutando o simplemente te lo estás imponiendo para no tener una carga negativa, porque es importante preguntarse eso. Funciona, yo lo he hecho y pues el ejercicio es bastante curioso, es muy interesante y también nos ayuda mucho como a entender todo este tema del positivismo y los límites y demás. Entonces, si nosotros nos forzamos a estar felices todo el tiempo y a que la única emoción que predomine dentro de nosotros sea el positivismo, sea la felicidad, sea hacer todo de una manera alegre, en un buen sentido, por así decirlo, lo que estamos haciendo es cerrando nuestras demás emociones y las estamos invalidando, las estamos minimizando, y no es algo bueno. Porque por algo existen las emociones. Existe la tristeza cuando tenemos que estar tristes, existe el enojo cuando tenemos situaciones que nos ponen un poco tensos, que nos sacan de, no sé, llamémoslo nuestros principios, nuestras convicciones, o algo cuando nos sentimos discriminados, juzgados. Es normal sentir emociones y no todo tiene que ser estrictamente positivo.
No todo lo tenemos que llevar de una buena manera, no todo tiene que ser alegría, no todo tiene que ser un positivismo forzado que nos haga mostrarle al mundo que somos personas positivas, que somos personas súper alegres, que nada nos afecta, que nada nos lastima, porque a fin de cuentas somos humanos. Y la verdad, este tema de reprimir emociones, de no sentir, de no permitirnos sentir cada sensación de nuestro cuerpo, poco a poco nos quita nuestra humanidad. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Porque ¿qué sentido tiene la vida si no te permites sentir? Que sí, es obviamente genial sentir felicidad, sentir disfrute, sentir placer, pero no siempre todo tiene que ser felicidad. También en ocasiones es necesario llorar porque nos libera. En ocasiones también es importante que nos enojemos y que demos nuestro punto de vista sin, claro, aquí abro un paréntesis, sin irrespetar a otra persona o sobrepasar límites, ni tampoco hay la necesidad de ser groseros. Pero, cerrando el paréntesis, si necesitas ese impulso de un poco de enojo para marcar tu punto y tus límites como persona, es algo grandioso. Es algo completamente válido. No te limites a sentir. Si tú empiezas a limitar tus sentimientos, tus emociones, empiezas a invalidar no solo lo que sientes, sino tu autenticidad como persona. Porque cambias, porque te vuelves una persona que no tiene ese sentido humano, que no es capaz ni siquiera tampoco de entender las emociones de otros seres vivos, no necesariamente humanos, también pueden ser mascotas, animales, la naturaleza. Si tú no tienes sentimientos propios, si tú andas reprimiendo tus sentimientos, no vas a disfrutar de las cosas bonitas que tiene la vida. No vas a disfrutar de las personas, no vas a disfrutar de algo tan hermoso como la naturaleza. No te vas a permitir disfrutar cosas, porque simplemente vas a estar presionándote a que todo tiene que ser bien, de que todo tiene que ser alegría, de que todo tiene que ser emoción, de que tengo que ser positivo a pesar de que me esté yendo fatal y que estoy al borde de un colapso, llamémoslo mental, llamémoslo físico, porque no solo afecta a la mente, también nos puede afectar físicamente. El hacer tareas que nos devengan mucha energía, no pasa nada, hazlo con toda la actitud, pero si ya te empiezas a cansar, y eso lo hablamos en el episodio anterior, que fue el tema del futuro, si algo te empieza a cansar mucho, toma descansos. Pero si tú sientes que descansar te hace débil y que tienes que ser positivo y que no importa qué tan cansado estés porque lo estás haciendo con actitud, está súper mal. Te estás lastimando muchísimo y no es bueno. Partamos de que, como punto clave de este episodio, quiero hablar sobre las emociones y los sentimientos y el por qué tenemos que validarlas todas. Dejen ese pensamiento, porque yo en algún momento lo tuve. También me incluyo ahí, no quiere decir que absolutamente todo lo que yo hago esté bien, porque claramente no, soy humano, me permito sentir y también estoy aprendiendo muchísimo sobre este desarrollo de la persona que quiero ser. Y dentro de esos pendientes para convertirme en esa mejor versión es validar mis sentimientos frente a todo, no solo lo bueno, no solo lo malo, no solo lo triste, no solo lo que me hace enojar, absolutamente todo. Quiero sentir y sentirnos hace humanos. La vida se trata de sentir. Si no nos permitimos sentir, qué triste es vivir de esa manera. Solo presionándote con un estado de ánimo, eso me parece algo fatal. Entonces no sé, no va conmigo. Dentro de esos pendientes que estoy ejecutando para convertirme en esa mejor versión que quiero ser para mí, está el tema de no sentirme culpable por sentir. En ocasiones sí pudo pasar que me sintiera yo un poco culpable por sentirme triste, decepcionado o incluso llorar, porque me podía llegar a sentir un poco débil, porque a veces decía como esto no es para tanto, no tengo que hacer drama por esto, simplemente continúo hasta donde pueda y ya, que ese pensamiento no está tan mal, el de hacer hasta donde pueda, pero en la forma en que yo lo estaba enfocando no me funcionaba. Entonces
La verdad, el tema de no sentirme culpable por sentir, no sentirme menos por sentir, no sentir que mis emociones no son válidas en algún aspecto, es algo en lo que estoy trabajando. De hecho, ya llevo, no voy a mentir, un tiempo ya bastante grande con el tema de permitirme sentir y validar cada una de mis emociones. No reprimirlas, no pensar que X o Y emoción me hace sentir más o menos, porque no es así. Simplemente lo tengo como entre menos me permita sentir, menos humano soy. Y entre más me permita sentir, más humanidad tengo. Entonces me gusta eso, me gusta mi humanidad, me gusta sentir y conocerme, porque es que es el tema de las emociones y de permitirte sentir generó en mí un autoconocimiento sobre quién soy, sobre cómo reaccionar frente a cosas. Esto es genial, de verdad. Y me emociona mucho el tema porque, hablándolo desde mi experiencia, el tema de empezar a controlar un poco más mis emociones, porque ahora las valido, porque no me niego o no me prohíbo o me cohíbo sentir esto o lo otro, me ha permitido saber cómo soy en ciertos aspectos, en ciertas situaciones que me ponen tenso, que me ponen triste, que me ponen feliz, que me ponen eufórico, que me ponen emocionado. Ya sé cómo reaccionar, ya sé lo que puede llegar a pasar y eso me ayuda de cierto modo a tener decisiones un poco más correctas que me puedan generar mi tranquilidad, porque siempre busco eso, mi tranquilidad. Entonces este tema de conocerme me ha ayudado a tomar mejores decisiones y por eso he venido trabajándolo. Ya llevo un tiempo bastante amplio haciéndolo, permitiéndome sentir y también respetando cada uno de los sentimientos que tengo y cuando salen en las situaciones que tengan que salir, sin cohibirlas y tampoco sin permitirme lastimarme, porque muchas veces también si dejamos desbordar a tope las emociones nos puede llegar a lastimar. Un ejemplo claro es la ira. Yo puntualmente no tengo episodios de ira fuertes o cuando me enojo lo que hago es como hago mala cara. Eso sí, soy muy expresivo. Las personas que me conocen saben que si yo no estoy hablando con mi voz, estoy hablando con mi cuerpo. Entonces saben cuando estoy disgustado, cuando estoy de mal humor, cuando estoy pues bien, cuando estoy algo triste. No soy una persona a la que le sea fácil disimular sus sentimientos, porque puedo no decirlo y puedo decir como, oh, estoy súper bien y esto, pero mi lenguaje corporal le anda gritando al mundo, no, no es así, no está bien. Entonces pues dejé el tema de estar escondiendo emociones y simplemente dejarlas salir. Retomando, no, en momentos de ira o de enojo, yo generalmente no soy tan temperamental. Lo único que hago es como que me pongo serio y ya, y respiro un poco y trato de calmarme y esto y lo otro, a menos de que salgo de poner límites, de pronto alguien que se esté sobrepasando conmigo. No soy grosero, eso sí lo aclaro, no entro como a insultar a una persona o a los golpes, no creo que esa es la manera correcta de solucionar conflictos, entonces yo sí prefiero alejarme un momento, respirar, preguntarme a mí mismo cómo me hace sentir eso, pero si tengo que marcar límites en el momento sí lo hago, no de una manera grosera como les digo, pero sí lo hago y ya luego me calmo. Entonces yo soy como de manejar la ira de esa manera. Sin embargo, cuando digo que puede ser dañino, no sé, hablo de situaciones de personas que cuando se enojan como que golpean una puerta, golpean una pared, golpean una mesa. No, ven, te estás lastimando físicamente. Y que aunque en el momento no duela, porque está todo el tema de la euforia, que eso lo entiendo, va a doler luego. Entonces también cuídate, cuida tu físico, cuida tu cuerpo, todo lo que eres, tu ser. No permitas que un desborde emocional te afecte y te dañe tu esencia, dañe quién eres, dañe tu cuerpo. No lo permitas, es algo que simplemente autoconociéndose y que uno mismo trabajando, lo que no es algo fácil, se los digo, es algo de tiempo y se los digo yo que ya llevo bastante tiempo manejando todo este tema de permitirme sentir y que aún lo estoy haciendo. O sea, no es que yo ya tenga la fórmula secreta y que ya lo tenga súper controlado, no. Es algo que me estoy permitiendo, sí, que lo estoy haciendo, que estoy validando cada emoción, pero no soy experto, no tengo la clave de cómo hacerlo. Lo estoy aprendiendo todavía, estoy en mi proceso de crecimiento, pero cuando uno empieza a hacerlo, créanme que les va a ayudar bastante a conocerse a sí mismos y a saber cómo reaccionar frente a ciertas situaciones, porque generalmente en nuestras vidas las situaciones se repiten. Quizá no con las mismas personas, quizá no en los mismos lugares o en los mismos tonos, pero sí les puedes encontrar cierta similitud que te ayuden a entender y a decir, bueno, pues la anterior vez, este sentimiento como de tristeza, lo sentí y lo manejé así, creo que me funcionó, sigamos manejándolo. O
no me funcionó, quiero cambiar la estrategia y es súper válido. O sea, ese tema de autoconocimiento se disfruta muchísimo cuando lo haces desde una manera consciente, como una invitación ahí para también como ese análisis de nosotros mismos, de cómo nos sentimos. Es súper interesante y créanme que si lo hacen a conciencia lo van a disfrutar mucho y van a aprender mucho de ustedes mismos. No saben todo lo que yo he aprendido de mí en el momento en que me permití sentir. Continuando con el tema de positivismo tóxico, este también se puede ver no solo en un aspecto, sino en muchos. Pero puntualmente yo tomé dos para el ejemplo, porque creo que son como los que normalmente se andan viendo. Y aunque de pronto tú que estás escuchando este episodio puedes decir como, no, yo no tengo ese positivismo tóxico porque no soy una persona que todo el tiempo necesite estar positivo, necesite estar alegre, que me parece genial. Y si no lo haces en un ámbito tóxico, en un ámbito que te dañe, felicidades, porque es bueno admitir que no todo el tiempo uno puede ser positivo, pero también puedes conocer a alguien que tenga esas actitudes. Entonces entremos ahí ya a raíz del tema. Los dos escenarios en los que he visto más el tema del positivismo tóxico es el primero, que es el personal, y el segundo, que es el impuesto. Entonces, el primero viene netamente de ti, y el segundo viene de alguien más o de la sociedad. Dejémoslo así, viene como de la sociedad, porque son comportamientos que muchas personas comparten. El primer punto es el que ya habíamos hablado sobre el tema de si yo no valido mis emociones, yo me estoy haciendo daño, yo me estoy lastimando, no me estoy permitiendo sentir, no estoy conociendo mis emociones y cómo funcionan dentro de mi cabeza, en conjunto con digamos que historia de vida que les acabo de contar de mí sobre mis emociones y de lo importante que es aprender a conocerse. Entonces todo eso va ligado y digamos que el primer punto lo expuse así, de el yo presionándome a siempre ser positivo y no permitirme sentirme mal, no permitirme sentirme triste, andar con la presión de que tengo que hacer las cosas bien y con una sonrisa, porque en parte esa típica frase de que todo con una sonrisa se hace mejor, hasta cierto punto, porque no necesariamente tienes que hacer todo con una sonrisa para hacerlo bien, y soy partícipe de eso. No necesariamente tienes que exigirte ser feliz y exigirte que todo va a salir bien y que lo estás haciendo de una manera genial, si siempre lo haces con actitud positiva, que todos los días hay que levantarse enérgicos. No soy fan de eso, no soy partícipe de eso. Creo en más el tema de validar las emociones, validar cómo me siento, entender que no todos los días voy a estar de buen humor y es completamente válido. Que quizá pueda tener un día donde me sienta triste, nostálgico, porque recordé algo, porque es una fecha que me pone triste. Es completamente válido también. Las personas no se definen por sus emociones, se definen por su esencia. Ya dejemos de siempre estar alabando. Y hablo también por mí, porque anteriormente yo tenía ese concepto de siempre alabar a esa persona que se muestra feliz todo el tiempo y de juzgar a esa persona que se ve triste, de juzgar a esa persona que se ve estresada, de juzgar a esa persona que de pronto tiene mala cara. En conclusiones, es como el punto del primer tema, que es cuando yo no me permito sentir. Como segundo punto o como segundo escenario tenemos el impuesto, el positivismo tóxico impuesto. Y este surge cuando alguien más invalida nuestras emociones. Entonces calcula la situación en la que tú no validas tus propias emociones, no te sientes seguro con tus emociones, no te sientes cómodo y adicional permites que otra persona afecte esto, afecte tus emociones también. Esto es una bomba de tiempo. Te vas a empezar a formar en una cultura de la invalidación. Las personas que invalidan tus emociones no son buenas en tus entornos. Lastimosamente no es algo que podamos controlar todo el tiempo. Tú no puedes controlar algunos entornos. De pronto tus amigos sí. Como que puedes escoger qué amigos sí y qué amigos no en tu círculo. Pero en otras situaciones, como por ejemplo tus compañeros de trabajo o no sé, si estás estudiando, tus compañeros de proyectos, tú no los puedes elegir. Bueno, a veces sí, los de proyecto, pero los de trabajo tú no los puedes elegir. Entonces ahí ya es cuando hay que tener cierto límite y no permitir que las actitudes de esa persona o de esas personas nos impacten, porque esa actitud que se cargan de repente la podemos incluso contagiar nosotros y ya no simplemente es alguien que nos impone el positivismo tóxico, sino que empezaríamos nosotros también a tener como ese positivismo tóxico con nosotros mismos. Ya empezaríamos a pasar del punto 2 al punto 1.
Ejemplos de personas que no validan tus sentimientos es, por ejemplo, ese amigo que no te permite llorar, no te permite estar triste, simplemente porque cree que el problema que tienes no es lo suficientemente grande para sentir ese sentimiento. Otro escenario también que se puede presentar es con el tema de los niños pequeños y sus padres. Si eres padre y estás escuchando este podcast, bueno, padre o madre, y estás escuchando este podcast y tienes la mentalidad de que si tienes un niño pequeño y el simple hecho de ser varón no le permites llorar o le regañas porque llora o le andas lanzando comentarios sobre que es una niña, sobre que está mal llorar, déjame decirte que estás completamente equivocado y lo que estás formando es una persona que a futuro va a reprimir sus emociones. Y te recomiendo cambiar eso. Tú ya viviste, pero esa pequeña criatura está iniciando en el mundo y va a iniciar un mundo donde no se va a permitir sentir y va a vivir agobiado. Entonces, con todo respeto te digo que reflexiones de ese tema. Otra situación también que se puede presentar es cuando pierdes algo que para ti es valioso. Llamémoslo, por ejemplo, una mascota o un familiar, y está la típica persona de no estés triste, esa persona o esa mascota o lo que sea que hayas perdido ya está en un lugar mejor, la vida sigue, tienes que tratar de llevar esto bien, no llores. No, claro que no. Es decir, el tema de que la vida sigue, claro que es verdad, o sea, la vida continúa, mañana será otro día, pasado mañana otro, en una semana van a ser días diferentes, pero no le digas a alguien cómo llevar esas situaciones, jamás, y tampoco tú permitas que alguien lo haga, que te exija cómo tienes que vivir tus duelos, tus tristezas. Esa invalidación es un positivismo tóxico que también yo lo considero un aspecto como estos pasivo-agresivos, como de te doy una palmadita en la espalda, pero estoy invalidando tus sentimientos, estoy invalidando tus emociones y te estoy diciendo que no debes permitir sentirte triste todo el tiempo o el tiempo que necesitas o el tiempo que tú requieras para sanar. Simplemente te estoy diciendo que la vida sigue y que no te afectes por eso y que sigas como si nada, y no, jamás. O sea, para mí esto es cero válido. Hay que permitir a las personas sentir. Si tú eres esa persona, piensa para decirlo de una manera un poco más empática, porque la intención digamos que es buena, pero como se plantea puede impactar en una persona y eso nos puede ocasionar enojo, nos puede ocasionar más tristeza, nos puede ocasionar incluso indiferencia. No es una frase que de pronto nos puede ayudar mucho. Entonces, si eres esa persona que lo dice, trata de decirlo de una manera empática. No está mal decirle a la persona que no derrumbe su mundo por una situación triste, pero no se lo hagas imponiéndole que tiene que ser feliz o que tiene que sobrepasar un tema que para él es importante en poco tiempo, en una hora, en un día, en 3 días. No, déjalo sentir. Y de esa manera esa persona también se va a conocer, y cuando le vuelva a suceder esa situación, que era lo que hablábamos anteriormente, ya va a saber cómo reaccionar y de pronto lo va a llevar mejor. No siempre nuestras buenas intenciones son buenas intenciones. Muchas veces también pueden lastimar y hay que ser un poco más empáticos con esto. Un ejemplo también de positivismo tóxico, y este sí va hacia mí porque siento que lo tuve en algún momento, fue el tema de decirme, mira, estoy consiguiendo esto, pero me siento cansado, no he dormido bien, no he descansado bien, me falta esto, ni siquiera he podido comer bien, no he podido descansar. Ejemplos así. Desde mi punto de vista, y que ahorita que ya me conozco un poco más, de que estoy trabajando todo ese tema de mis emociones, qué triste que yo me haya tenido que limitar a sentir en ese momento por darle prioridad a otras cosas. Y siempre motivarme a que lo estoy logrando, lo estoy haciendo bien, pero ¿a qué costo? Lo puedo también estar haciendo bien tomando mis descansos, lo puedo también estar haciendo bien tomando, no sé, estoy almorzando y me tomo un poquito de tiempo para reposar el almuerzo y mirar esto y lo otro, y no simplemente como termino de comer y sigo haciendo esto, o le quito prioridad a cosas de mi vida por esta prioridad. Entonces eso fue fatal, y eso también es un ejemplo de positivismo tóxico. Aquí va mi autoanálisis. ¿Soy una persona positivamente tóxica? No. En la mayoría de los tiempos no es así. Sí que he tenido uno que otro episodio donde he tenido situaciones donde yo me doy esas palmaditas en la espalda
de que lo estoy haciendo bien, pero en realidad sé que no, porque me estoy afectando y que aunque esté consiguiendo algo, no es bueno la forma en que lo estoy haciendo y me estoy desgastando. Pero el hecho de no sentirme cansado, de no sentirme triste o negativo por esa situación y exigirme sentirme bien, pues me genera ese positivismo tóxico. O bueno, me lo generó en su momento. Entonces aquí es cuando les digo que podemos ser positivos, podemos tener uno que otro momento de positivismo tóxico, pero ya es momento de frenar esas situaciones y es algo que yo me estoy proponiendo, lo estoy haciendo. Ya últimamente el tema de validar mis emociones se ha vuelto algo mucho más sencillo, mucho más de control. Ya sé cómo reaccionar a ciertas situaciones y me gusta mucho la persona en la que me estoy convirtiendo. Y si tú que estás escuchando este podcast sientes que no validas tus emociones al 100% o que no te permite sentir, te invito a que empieces a hacerlo de a poco. Créeme que esto no va a ser de la noche a la mañana. Esto lleva tiempo. Lleva también incluso situaciones incómodas porque te estás permitiendo sentir y a veces el tema de sentir nos hace sentir culpables porque sentimos que podemos lastimar a una persona. Bueno, todo ese tema puede ser un poco incómodo al principio, pero créanme que es necesario también para saber, uno, si el círculo en el que estoy es correcto, es sano para mí. Y dos, si las acciones que yo estoy haciendo no están impactando de manera negativa a mi ser, a mi esencia. En resumen, validen sus sentimientos, es muy importante y les va a ayudar muchísimo para conocerse a ustedes mismos como personas y saber cómo reaccionar. Recuerden que menos emociones, o bueno, no permitirse sentir los hace menos humanos, pero vivir cada sentimiento les ayuda a aumentar su humanidad y a ya no solo entenderse a ustedes mismos, sino también entender a otras formas de vida, que creo que es algo muy importante. El ser empáticos se nos ha venido olvidando y también la sociedad ha tenido mucho impacto en esto porque si nos ponemos a pensar hay tantas cosas que la sociedad nos ha impuesto y que creemos que está bien, pero nos hace menos empáticos cada día. Nos cerramos al yo, que claramente es importante trabajar en uno mismo, pero cuando ya entras a afectar a otras personas, a otras formas de vida, no vale la pena. Seamos más empáticos, por favor. Y ya, ese es el tema de hoy. Para la configuración de esta semana que quiero tener, y son 3 cositas muy puntuales, es continuar el tema de permitirme sentir, de validar mis emociones, de entenderlas, de no sentirme mal por sentirme triste, por sentirme enojado, no sentirme culpable porque le moleste a una persona que yo llore o le moleste a una persona que su comentario no me haya agradado del todo. Entonces eso de no sentirse culpable es muy importante y ya lo he venido manejando un tiempo, pero quiero continuar haciéndolo. La segunda cosa que quiero trabajar es el tema de no sobreexigirme a cumplir cosas con el único fin de lograrlo y ya. Entonces también es como parar un poco en el camino y decirme, esto me está agobiando, me estoy empezando a cansar y me estoy sintiendo un poco triste, entonces no pasa nada, si puedo seguir así porque puedo seguir trabajando ciertas cosas y no sentirme emocionalmente grande, porque puede pasar. Sino hacerlo un poco más relajado, un poco más tranquilo, un poco más, sí, como en este mood no tan alegre, pero que lo estoy haciendo bien y que no me afecta personalmente, lo voy a hacer. Y es eso, no sobreexigirme a todo el tiempo estar feliz o aparentar que estoy feliz. ¿Para qué? Finalmente, quien se afecta internamente eres tú, no a las personas a quienes les proyectas tu felicidad. Y por último, controlar lo que puedo y lo que no puedo controlar. Entonces, si hay un par de cosas que yo pueda controlar, las voy a hacer de la mejor manera que yo pueda, sin exigirme siempre ser positivo. Si algo sale mal, me voy a permitir sentirme mal por eso y punto. Y las cosas que no puedo controlar, tampoco voy a tener por qué estar todo el tiempo sintiéndome feliz, sintiéndome bien, haciendo las cosas de manera positiva y presionándome a ser positivo, sino que simplemente voy a dejar que fluyan y ya. Porque pues si yo no lo controlo y no lo puedo controlar, ¿qué caso tiene atormentar mi cabeza y mis emociones y dejarlas desbordarse por algo en lo cual yo no tengo control? Entonces esa es mi configuración que quiero tener esta semana. Y como les digo siempre, la configuración semanal es para trabajarla poco a poco, pero continúen haciéndola, o yo por lo menos lo voy a continuar haciendo porque me ayuda mucho, me ayuda a conocerme, me ayuda a sentirme mejor y me da mucha tranquilidad. Espero que les haya gustado este capítulo, creo que es un poco más corto que el anterior, pero quería hacerlo como un poco más puntual sobre este tema porque sí me hizo cuestionarme mucho, me hizo incluso hacerme un autoanálisis para saber si yo era ese tipo de persona. Y claramente lo he sido en algunos aspectos, pero no todo el tiempo, entonces es momento de parar, poner límites
y decirme a mí mismo que el positivismo tiene límites y que yo no me voy a permitir ser una persona que invalide sus sentimientos por siempre tratar de tener una sensación de positivismo y de actitud positiva y que todo el mundo diga, wow, es que este chico, su energía siempre es positivo, nunca se le ve triste, nunca se le ve enojado, siempre wow. No, porque eso no sería muy humano de mi parte. El tema de solo presentarme con una emoción. Mírenlo también en el punto de alguien que todo el tiempo esté triste y no se permita salir de su tristeza, o alguien que no se permita salir de su zona de ira. Es una persona que no es auténtica. Entonces es mi configuración, eso es lo que quiero y sobre lo cual voy a estar como trabajando y demás, y continuar haciéndolo, porque como les digo, es un tema que ya venía trabajando, que no es fácil, que lleva su tiempo, pero que créanme que los frutos que ustedes recogen de eso es grandioso. Y ya, recuerda que me pueden seguir en mis redes sociales. En casi todas aparezco como _rumito. Si les gustó este episodio, los invito a ver el anterior. Ya este sería el segundo, entonces ya hay como 2 episodios para escuchar y próximamente habrán muchísimos más. Si les gusta el podcast como tal, los invito a que lo sigan dentro de la plataforma. De esta manera también ahí les aparece como una campanita. Si la activan, pues la plataforma les avisa sobre cada vez que haya capítulo y esto les ayuda a que no se pierdan los capítulos. Si les gusta como mucho la vibra que se está dando en estos episodios, el cómo se están sintiendo, el tema de que si esto los hace sentir en un espacio cómodo, que es lo que yo quiero, un espacio seguro para hablar, y lo estoy logrando con estos episodios y les gusta sentirse así, los invito a que lo sigan para que les notifique cada que haya episodio. Y adicional, pues si les gustó y quieren calificar este episodio, se los agradecería. Si es una calificación positiva, pues esto ayudaría a que estos episodios lleguen a más personas, de pronto a alguien que necesite escucharlo. Si lo quieres recomendar, te mando un abrazo gigante, porque muchas veces también conocemos a esas personas que quieren escucharlo, que necesitan más que todo escucharlo. Entonces ese tema de que alguien se sienta escuchado es grandioso, o que se siente identificado, se siente muy bien saber que hay personas que entienden lo que siento. Entonces si lo pueden recomendar, créanme que es algo muy bueno para la persona a la que se lo estén recomendando y que lo necesite. Recuerden siempre manejar todo este tema de la tranquilidad. Espero que esta semana que viene la pasen súper bien, súper tranquila y con mucha paz, que es como lo más importante, sobre todo la paz con ustedes mismos. Sin más, nos vemos en el próximo episodio y recuerden que la vida es un día a la vez. ¡Chao!